la perspectiva desde los derechos humanos, que será el próximo día 14 de noviembre, y la perspectiva política, que será el próximo día 28 de noviembre. En principio, hoy tendríamos entre los ponentes a Martín Pallín, que desgraciadamente no va a poder asistir. Nos ha mandado un correo el jueves en el que se ve que tenía un compromiso que él pensaba seguramente que podía compatibilizar con esto. Es una reunión en Tenerife con el tema del gas, porque él es miembro del gabinete científico de la Reserva de la Biosfera de Tenerife. Entonces la reunión es el día 20, pero no han podido conseguir ningún vuelo antes de después, mejor dicho, de mañana domingo por la mañana, por lo cual ha tenido que evidentemente no poder asistir a esta reunión. Lo sentimos porque seguramente nos hubiese proporcionado una información muy interesante. Pero bueno, tenemos con nosotros a los otros dos ponentes que ya estaban previstos. Por una parte, a Julio Martínez Taonero, que viene de Avilés, es juez en el juzgado de primera instancia en Avilés, y que va a hablar más específicamente sobre el tema de la ley orgánica de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Del Consejo del Poder Judicial. Y por otra parte, a Darío, que ya le conocéis, Darío Serrano, que ya le conocéis la mayoría de vosotros, es miembro del grupo legal de Libres, y bueno, nos ha contado ya muchas cosas, nos ha ayudado a entender ya muchas cosas, y hoy pues va a continuar en esa misma línea, pues dándonos nueva información desde el punto de vista jurídico sobre toda la cuestión. Y bueno, nada más, nosotros seguiremos un poco difundiendo las diferentes sesiones del seminario, y ahora yo les cedo la palabra a ellos, que son los que nos tienen bien. Sí, bueno. Buenos días, gracias a los presentes por el esfuerzo de estar aquí hoy, gracias a Libres por haberme invitado, a Darío especialmente. Soy miembro del secretariado de Justicia y Democracia. En España hay unos 4.000 jueces y magistrados aproximadamente. De esos 4.000, 2.000 no están asociados, otros 2.000 sí están asociados. Y de esos 2.000 asociados somos en total unos 558 jueces, ¿no? Llevamos un par de años muy complejos desde el punto de vista de la justicia en general, ¿no? En estos 2 años hemos visto cómo se aprueba la ley de tasas, la ley 10/2012, ley de tasas que ha supuesto una limitación muy importante en el acceso a la justicia para los ciudadanos, en la medida en que establece cuantías bastante elevadas, sobre todo en materia de apelación. Parece ser que el nuevo ministro de Justicia ha anunciado que va a retocar esta ley de tasas. Quizá no es casualidad que la retoque cuando es casi inminente que el Tribunal Constitucional resuelva algunos recursos planteados en relación con la misma y que efectúe algún tipo de modificación, o por lo menos matización o atenuación del rigor de esas tasas. En estos 2 años también hemos visto una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, sobre todo lo que afecta a la organización del Consejo del Poder Judicial, la ley orgánica 4/2013. Hemos visto cómo se elabora un proyecto de Código Penal, en este municipio Martín Pallín, un proyecto de Código Penal que es de momento proyecto, que introduce novedades tan relevantes como la prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua, sin eufemismos dicho, y establece un aumento de la represión punitiva, ya que transforma conductas que eran faltas a transformar en delitos, ¿no? Por otro lado, tenemos en marcha el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que es sobre el que hablará Darío, que tiene un tinte para nosotros, para nuestra democracia, un tinte represivo. Existe un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria para desjudicializar materias que se llaman los juzgados y atribuírselas ahora mismo a notarios, previo pago, una cierta privatización. Y existe también en marcha un proyecto de reforma del registro civil para desjudicializarlo y atribuirlo a los registradores mercantiles, suponemos que también previo el pago de las correspondientes tasas o aranceles. Son un par de años muy intensos, con mucha reforma, y nosotros como asociación de jueces a veces nos vemos incluso desbordados a la hora de poder analizar o efectuar una crítica al detalle de tanta normativa, ya que tampoco tenemos ninguna exención de trabajo por nuestra función como miembros de una asociación, ¿no? Yo voy a hablar de la ley orgánica del Poder Judicial, de la última reforma, la 4/2013, y del anteproyecto que está ahora mismo sobre la mesa del ministro, que, hay que decirlo ahora, como dices todo, es posible que se vea también retocado, ¿no?
En primer lugar, voy a tratar 4 puntos. Por una parte, el Consejo, los tribunales de instancia con la eventual supresión de los partidos judiciales y el tema del estatuto del juez, ¿no? En primer lugar, voy a comenzar con los tribunales de instancia, que quizás es el aspecto que más toca al ciudadano. En España, la estructura judicial viene siendo prácticamente la misma que había en el siglo XIX. En España tenemos multitud de partidos judiciales, multitud de juzgados. Los juzgados son unidades autónomas e independientes y separadas unas de otras. Con esto, lo que quiero decir es que están totalmente atomizados. Se puede dar el caso de que un juez en la planta número 3 tenga mucho trabajo, sus funcionarios sean pocos y tengan mucho trabajo, y en la planta de abajo tengamos otro juzgado que tiene las mismas competencias y, sin embargo, tenga menos trabajo, ¿no? Y tenga más funcionarios. Esta situación hace que sea muy complejo pues, aumentar las plantillas, mover al personal de un sitio para otro, mover los jueces de un juzgado para otro. En España, el problema principal para nosotros en la justicia ahora mismo es la falta de jueces. Tenemos una ratio de jueces por habitante que es la mitad de la media europea, ¿no? Con esta diferencia de plantilla de jueces, evidentemente la justicia no va al ritmo que desearíamos, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Aumentando el número de jueces. En España pues habría casi que, no decimos duplicar, pero crear unas 800 plazas de juez más, de aquí a 5 años. ¿Cuál es el problema? Que con la estructura de nuestros juzgados, que son los partidos judiciales atomizados, los juzgados separados, independientes uno de otros, es muy difícil aumentar el número de jueces, porque la forma ordinaria de efectuarlo es crear por cada juez un juzgado. Si esto lo trasladamos al ámbito hospitalario, que sería como si en el Hospital de Laredo, si el hospital allí, hiciese falta 5 médicos más. Y para aumentar la cantidad de 5 médicos tuviésemos que crear 5 hospitales más al lado del que ya existe. Esto pues tiene un coste muy elevado, ¿no? ¿Cuál es la forma, quizá la solución de dar una salida a esta dificultad organizativa que arrastramos desde el siglo XIX? ¿Cuál es? Pues el modelo que tenemos muy cerca, está en Francia, son los tribunales de instancia. Es decir, establecer estructuras orgánicas conjuntas y dentro de estas estructuras poder crear plazas de juez de una forma mucho más sencilla, simplemente con tener un despacho, ¿no? Por lo tanto, la idea del tribunal de instancia que está en la mesa del ministro, la idea del tribunal de instancia nosotros no la rechazamos, creemos que finalmente quizá es la única salida que le queda a la justicia española para adaptarse al siglo XXI. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que aprovechando la existencia del tribunal de instancia, se quiere, pues como llamamos nosotros, se quiere introducir elementos de jerarquización y de control de la actividad de los jueces, ¿no? ¿Cómo se establecerían estos elementos de control o de jerarquización de la actividad de los jueces? Por un lado, respecto a las presidencias de los tribunales de instancia. No sé si aquí muchos del mundo jurídico, en España, pues en todos los países existe un primer acceso a la justicia, que es la instancia, y luego estaría la apelación. El tribunal de instancia, tal y como está configurado, supone que en un mismo órgano se verían todas las primeras instancias, civil, penal, contenciosa y laboral, y posteriormente que habría una apelación en el Tribunal Superior de Justicia, que pasaría a ser tribunal además de apelación. ¿Qué ocurre con el tribunal de instancia? En primer lugar, el presidente del tribunal de instancia va a ser una figura que va a ser removible por pérdida de confianza por parte del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente los equivalentes que podrían ser los presidentes de la audiencia, una vez que son nombrados, solo pueden ser cesados por causas objetivas claras y establecidas en la ley. En el proyecto se prevé que el presidente del tribunal de instancia, ese presidente, pueda ser cesado por pérdida de confianza. La terminología es importante, hablar de pérdida de confianza en el ámbito de la estructura orgánica y gobernativa judicial es una auténtica novedad. ¿Y qué implica? Pues una fuerte jerarquización, ya que todos los presidentes de tribunales de instancia estarán de alguna manera sujetos a un eventual cese o remoción por unos criterios tan subjetivos como es la pérdida de confianza, ¿no? Por otro lado, dentro de esa estructura en la que se integrarían todos los jueces de primera instancia de este tribunal, se establecen también otros criterios de control. Por ejemplo, se regula expresamente la posibilidad de que el presidente del tribunal de instancia pueda presidir cualquiera de las secciones del tribunal. Esto es, ahora mismo, como si yo me he juzgado, mañana tengo un juicio y se me presenta el presidente de la audiencia y me dice: mira, Julio, voy a celebrar un juicio contigo y aquí.
Eso sería un atentado, ahora mismo es inconcebible esto. Sería un atentado a la independencia judicial gravísimo. Pues en el proyecto, tal y como está configurado, se prevé la posibilidad de que el presidente, cuando lo estime oportuno, cuando quiera, cuando le dé la gana, se pueda presentar en una sección y presidir las deliberaciones y presidir los debates, ¿no? Esto entendemos que es un atentado muy claro a la independencia judicial. Otro de los mecanismos que existen al respecto para el control de incluso la función efectiva de la función de juez es la vinculación de los jueces, de todos los jueces de la instancia, a los criterios que establezca la propia sala del tribunal de instancia. Es cierto que, y se da habitualmente, que existen resoluciones dispares de un juzgado y otro, ¿no? Esto no beneficia a nadie, ¿no? Tampoco se puede decir a los abogados, oiga, mire, si va al juzgado número 5, el juez va a hacer esto, si va al número 6, la solución va a ser otra. Pero esto tiene mecanismos de solución que están en la apelación y en las juntas de unificación de criterios que existen en las audiencias. Es decir, cuando hay disparidad, la audiencia se reúne y establece unos criterios. Ya hay solución para esto. Lo que se prevé en el proyecto claramente es obligar de forma inmediata en la propia sentencia a tener que seguir necesariamente unos criterios establecidos por la sala del tribunal de instancia de la comunidad autónoma correspondiente, ¿no? También se prevé la posibilidad de que determinados asuntos, sobre todo penales en materia de instrucción, puedan ser abocados hacia el pleno de la sala. Es decir, que un asunto que está atribuido a un juez pueda ser conocido también por criterios, algunos objetivos, enfermedades bajas, pero otros totalmente subjetivos, necesidades de servicio, complejidad del asunto o posibilidad de que exista influencia o presión hacia el juez, ¿no? Estamos hablando de que esto afecta al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Se establece así una estructura jerárquica y muy disciplinada dentro del tribunal de instancia. Hay que pensar que en estos dos últimos años la justicia, con sus luces, sus sombras, con sus lagunas, ha desarrollado un papel muy importante en materia, por ejemplo, de protección de consumidores, tema de hipotecas, tema de créditos financieros con intereses abusivos, ¿no? Esto se ha hecho muchas veces por jueces que individualmente han aplicado normativa europea por encima o frente al criterio que tenían las audiencias provinciales o sus compañeros de juzgado, ¿no? Esto yo creo que en el fondo ha puesto nervioso a bastante gente y la reforma en este sentido va con la finalidad de homogeneizar y establecer criterios que lo que hacen es favorecer o dificultar la jurisprudencia innovadora, dificultar que haya jueces que se salgan de lo normal o que acudan a otras fuentes de derecho perfectamente legales, aplicables dentro del ámbito jurídico, pero a otras interpretaciones que incluso vienen de Europa, ¿no? Esto creo que es uno de los elementos que vemos como más peligroso en la regulación de los tribunales de instancia, que, repito, nosotros no rechazamos como modelo sobre el cual hay que reflexionar. Los partidos judiciales están atomizados. En Santander, creo que en Cantabria hay, si no me equivoco, 8 partidos judiciales. En Asturias hay 18 partidos judiciales, algunos en poblaciones muy pequeñas, como sabe bien nuestro amigo Santiago. En estas circunstancias, pues sobre el tema del tribunal de instancia, reflexionar sobre él, fijarse un poco también en el modelo sanitario. En sanidad pues, no hay hospitales en cada municipio, en cada concejo. Hay comarcas y hay hospitales comarcales, que permite cierta especialización y dar un servicio que quizás está un poco más lejos, pero está especializado, se dispone de medios, se tienen profesionales de apoyo, equipos psicosociales, y eso hay que pensárselo mucho, ¿no? Esto en cuanto al tribunal de instancia. Por otro lado, la reforma también toca la cuestión del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? El Consejo es un caballo de batalla, y creo que todos estamos cansados de leer en la prensa y vamos todavía escuchando que es un órgano politizado. El Consejo no es un órgano judicial, no da órdenes a los jueces sobre lo que tienen que hacer en ningún asunto. Es un órgano de gobierno, es un órgano que tiene una relevancia política importante, ya que influye en la política judicial, y es un órgano que tiene una función para nosotros fundamental, que es garantizar la independencia de los jueces frente a poder político, consejero de turno, el alcalde de turno que pueden quitar a un juez, ¿no? O otro juez que lo pueden quitar. Es un órgano muy importante. La configuración originaria del Consejo establece la distinción entre vocales de extracción judicial y vocales no judiciales.
En cuanto a los vocales que son de estación judicial, en la redacción originaria se preveía que los propios jueces eligiesen a sus representantes allí. Desde un punto de vista teórico constitucional se puede debatir mucho sobre si es razonable o no que los jueces elijan a sus representantes en el Consejo, en medida que el Consejo no es un órgano judicial, es un órgano de carácter político, ¿no? Y por lo tanto, aquí se plantea, y nuestra asociación se ha planteado como un debate que se reitera de forma constante, si el Consejo, en cuanto órgano político, no tiene que ser elegido por representantes de la voluntad popular, que es el Parlamento, ¿no? En cualquier caso, dentro de esos 12 vocales judiciales, tenemos, comentaba, el caso de la situación inicial, que era que los elegían los jueces. A partir del año 85 se modifica y esos vocales judiciales siguen siendo jueces, pero ya no los eligen los jueces, sino que los eligen el Congreso y el Senado. Es un modelo que una sentencia del Constitucional del año 86 declaró constitucional y advertía, eso sí, del riesgo peligro que había de politización y de formación de bloques en el Consejo. La premonición del Tribunal Constitucional se cumplió, efectivamente. Estamos cansados de escuchar el tema de los bloques políticos en el Consejo, los vocales del PP, los vocales del PSOE, que incluso da el caso de que han convocados a Génova o a Ferraz los vocales el día de tomar posesión, ¿no? Que se haya dicho en prensa y que no haya pasado absolutamente nada, o que incluso el presidente del Consejo haya sido anunciado por el presidente del gobierno desde Moncloa. Hemos llegado a este punto, ¿no? La situación siguiente, la reforma ulterior, estableció una modificación y garantizando que la elección se sigue efectuando por el Congreso y el Senado. No obstante, el Congreso y el Senado iban a elegir entre jueces elegidos por los jueces, con unas cuotas muy altas de representatividad. Es decir, el Congreso y el Senado elegían de entre los jueces que habían obtenido o bien el respaldo de una asociación judicial, había cierta representatividad, o bien el respaldo del 4% del cuerpo judicial. Eso suponía unos 100 avales. Es decir, cualquier juez que fuese elegido por un partido político para sentarse en el Consejo tenía o el respaldo de una asociación o el respaldo de 100 jueces. Tenía una elevada representatividad. La Ley 4/2013, se aprobó el año pasado, modifica esto. Lo modifica en el sentido de que, evidentemente, esos 12 vocales siguen siendo elegidos por el Congreso y el Senado, pero baja a niveles ínfimos la representatividad de los candidatos. Ya no hace falta tener un 4%, es decir, 100 avales, sino que basta con 25 avales. Se dice que esto ha sido para permitir que más jueces se pudiesen presentar. Lo que creemos nosotros es que el objeto es poder dirigir desde arriba la elección de los vocales. 25 avales se pueden conseguir en una mañana o 2 mañanas, por lo tanto, basta una llamada desde Ferraz o Génova, pedirle a un juez que se presente, los 25 avales los va a conseguir muy pronto y ese juez, con muy poca representatividad en la carrera, va a acabar siendo vocal. Creemos que esto es una forma más de injerencia política. Lo más grave de todo esto es que esta reforma se puso en marcha por un ministro que precisamente decía que había que garantizar la más absoluta independencia del Consejo General del Poder Judicial y que en el año 80 y pico incluso defendió la desaparición del Ministerio de Justicia para que sus funciones las asumiese el Consejo. Además de esta modificación en la elección de los vocales, había otra cuestión, y es que el Consejo ha quedado mermado en sus competencias. Muchas de sus funciones han sido atribuidas al Ministerio de Justicia y se ha creado una figura que es la del promotor de la acción disciplinaria, ¿no? En cuanto a las funciones del Consejo, el Consejo funciona en un pleno de vocales y en una comisión permanente. Esta reforma, la de Orgánica 4/2013, ha establecido una división marcadísima entre los vocales que están en la comisión permanente, 4 vocales y el presidente, y el resto de vocales. El resto de vocales no están reglados de funciones, tienen que seguir realizando su trabajo de abogados, de jueces, de lo que sea, son convocados a las reuniones y no tienen una dedicación exclusiva como si tienen los 4 que están con el presidente en la comisión permanente. ¿Esto qué ha producido? Pues ha producido que, además de la división por bloques políticos, además ahora exista realmente una división también en el Consejo entre vocales de la comisión permanente y vocales del Pleno. ¿Cuál era el efecto quizá deseado o buscado? Pues creemos que era una jerarquización del Consejo otra vez y la estación de un carácter marcadamente presidencialista, ya que al final el poder del presidente del Consejo es mucho mayor que el que tenía en la situación anterior o que refería. También en la Ley Orgánica 4/2013, esta reforma, se introdujo en el ámbito disciplinario la figura del promotor de la acción disciplinaria,
El tema disciplinario se llevaba por letrados en distintas secciones, y ahora queda unificado en una única persona. Se vuelve otra vez a existir el principio de jerarquía dentro del propio Consejo, a efectos incluso disciplinarios. Hemos tenido un caso recientemente, la semana pasada, ha habido un juez en Cataluña que ha asociado a nuestra democracia, Santiago Vidal. Este juez no se le efectúa ningún tipo de reproche sobre el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales. Nadie pone en duda que aplica rectamente el ordenamiento jurídico español y la Constitución española. Ocurre que este juez, en su ámbito privado, en su vida particular, en su tiempo libre, tiene una ideología, que es la de él, que es favorable al proceso soberanista en Cataluña. En fin, nosotros hemos sacado un comunicado de apoyo desmarcándonos de sus ideas políticas, que son las suyas, muy respetables, pero no son las de la asociación, pero consideramos que es tremendamente grave que se le abra un expediente disciplinario a un juez por esto, incluso que se haya pedido la suspensión cautelar del ejercicio de su función constitucional, por lo que este señor, tenga o no razón, o estemos o no de acuerdo, piensa en su vida privada, en actos públicos, pero fuera del juzgado. Este señor en sus sentencias aplica las leyes correctamente, nadie lo ha puesto en duda, y sin embargo, por esa actividad extrajudicial se ha propuesto nada menos que su suspensión. Esto nos retrotrae a tiempos que creíamos felizmente superados. Finalmente, la Comisión Disciplinaria del Consejo, por 4 votos contra 3, ha entendido que no procedía, de momento, el expediente sigue abierto, la suspensión cautelar de este juez, que se proponía tal como si fuese un auténtico peligro público, cuando, por otro lado, se decía que en su función profesional, como juez, aplicando las leyes en los casos concretos, no se había desviado del ordenamiento jurídico, ¿no? Nos parece muy preocupante que se utilice la figura como el promotor de la acción disciplinaria para efectuar este tipo de, llamémoslo, represalias, que tienen un tinte ideológico muy marcado para nosotros. Otro de los aspectos que se tocan ya no en la Ley Orgánica 4 de 2013, que esto está vigente, sino en el anteproyecto que está ahora mismo en la mesa del ministro, pues también afecta al funcionamiento del Consejo, se incide, se mantiene este régimen muy presidencialista. Y existen también otros aspectos que tocan a la función individual, al estatuto personal de los jueces, ¿no? Aquí nos parece muy preocupante porque se establece una limitación, aparte de por un lado, pues, suprimir las categorías entre juez y magistrado, que son cuestiones de detalle en los que tampoco tienen especial interés. Sí que hay una intención para nosotros clarísima y muy clara de silenciar a los jueces. Precisamente el artículo 49 y el artículo 53 establece la prohibición, en el proyecto está la prohibición de que los jueces puedan opinar, emitir opiniones sobre cuestiones que son competencia de otros poderes del Estado. ¿A qué me refiero? ¿Qué es esto, no? Un proyecto de ley o un anteproyecto es competencia del Ministerio o del Consejo de Ministros. Una ley es competencia de las Cortes. Este artículo, tal y como está propuesto desde el Ministerio, quiere decir que un juez no va a poder opinar sobre un anteproyecto de ley, un proyecto de ley o una ley. No estamos hablando de que no pueda, de que puedan aplicar, los jueces aplicamos las leyes. El tema es que lo que se pretende es que se apliquen de forma absolutamente acrítica y, por supuesto, que no se haga ningún tipo de manifestación que ponga en duda el discurso dominante. Esta prohibición se extiende no solo a los jueces, sino a las asociaciones judiciales. Hay una prohibición paralela, que es la de emitir opiniones sobre asuntos que están sub judice. Ahí yo, entiendo que es un tema que se puede hablar del tema, es muy discutible y habría mucho que hablar, ¿no? ¿Puede un juez hablar de las sentencias de otro juez? Pues bueno, es un tema deontológico. Yo personalmente creo que por lo menos el juez tiene que reprimirse mucho al hablar de las sentencias de otro juez. Otra cosa es que las partes, los implicados, el público, la gente en particular, la prensa, hable de esa sentencia, pero que un compañero lo haga, es un tema, yo entiendo que es muy discutible. Pero la otra cuestión que se pretende prohibir, es decir, opinar sobre la bondad o no de las leyes, opinar sobre, dar nuestra opinión, como estoy yo dando hoy aquí sobre la ley orgánica, lo que he comentado sobre el Código Penal, esto, de salir adelante de este proyecto, yo no podría volver a hablar sobre el tema nunca más porque me estaría jugando un expediente disciplinario, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que hay aquí? Pues creemos que hay una intención muy clara de silenciar cualquier voz que sea discordante
discordante con el discurso dominante. El discurso dominante muy controlado actualmente por el poder económico. Insisto en que en estos 2 últimos años la justicia, por lo menos, se ha implicado en temas de una importancia económica muy relevante. Las hipotecas, estamos hablando en miles de millones, las preferentes, las subordinadas, vemos en los periódicos, se han vendido productos que eran auténticas papel basura a gente anciana, incapaces, etc., ¿no? Esto, al final, es mucho dinero al año en nuestra economía. El control también de las cláusulas abusivas en los temas de préstamos financieros es muchísimo dinero, y lo que se pretende en el fondo es acabar de someter quizá el único poder que quedaba sin controlar, que era el poder judicial, ¿no? Además de eso, pues se pretende no solo que la aplicación práctica esté controlada, por lo menos dirigida, sino que además no se pueda ni siquiera opinar sobre el tema. Eso es lo que nos parece más grave, ¿no? Todo ello siempre matizado con elementos y con un discurso, con un lenguaje que es marcadamente economicista. A veces el lenguaje nos da las pistas de por dónde van los tiros, ¿no? Cuando se establece, cuando se redacta el proyecto de reforma de la orden del Poder Judicial, esta vez que estaba hablando, el preámbulo de ese proyecto, se utilizan palabras como la atracción de inversión extranjera. Es la primera vez que, hablando de ley orgánica del Poder Judicial, se mete aquí el concepto de atracción de la inversión extranjera. Se supone que estamos para tutelar derechos e intereses de personas, con independencia de cuáles son los intereses de la inversión extranjera. Esto es una novedad y que es un lenguaje propio del Fondo Monetario Internacional, de escuelas de negocios, ¿no? También se habla de la actividad judicial como desincentivo para los operadores económicos, ¿no? Parece que se somete la función judicial, de la tutela de los derechos, acaba siendo algo que está supeditado a la atracción de la inversión de otros países. La inversión extranjera sabemos lo que son los hedge funds, los fondos de inversión, fondos buitres. Eso es la inversión extranjera. El desincentivo de los operadores económicos va en el mismo sentido, ¿no? Incluso, esto se lleva incluso al proyecto de reforma del Código Penal, en cuyo preámbulo también se habla de repercutir los costes en los condenados. Estamos hablando de costes, ¿de qué estamos hablando? De derechos fundamentales, de costes, ¿de qué estamos hablando, no? Al final, esta reforma, que está ejecutada en parte y está en ciernes en cuanto al resto, sin perjuicio de lo que al final el ministro tenga oportuno presentar o no ante el Consejo de Ministros y ante el Parlamento, va en un sentido para nosotros muy claro. Está relacionado con la crisis, está relacionado con la respuesta judicial a la crisis y el hecho de que al poder no le gusta, el discurso dominante no le gusta, por un lado, que se apliquen las normas con criterios que no puede controlar. Estoy hablando de aplicación a la normativa europea en España, quizá no contaban con la aplicación de esta normativa en su día, y no le gusta, desde luego, eso tiene claro, que exista un discurso alternativo o al menos crítico, que en ningún momento quiere decir que no estemos aplicando las leyes que emanan, lógicamente, de quien tiene legitimidad para ello, que es el Parlamento, ¿no? Si esto lo unimos con la ley de tasas, lo unimos con una reforma del Código Penal que va a convertir muchas faltas en delitos, mucha gente va a tener antecedentes penales de repente, de un día para otro, ¿no? Una ley sobre la ciudadana, o sobre la ley ahora mismo, pues para nosotros la situación es especialmente grave. Y ya sin más, todos si queréis hablamos de más cuestiones. Esto da para mucho, podemos estar hablando un año, ¿no?, sobre los temas estos. María. Buenos días a todos. Lo primero, agradeceros que en un día tan soleado de sábado estéis aquí. Donde preferir ir a otros sitios, es muy de agradecer que gente comprometida venga a estos actos, a pesar de que haya otras alternativas que sean más lúdicas. Y especialmente agradecerle a Julio su presencia aquí, el viaje que ha tenido que hacer, sobre todo su intervención, que es una intervención muy valiente, muy comprometida también, y mojándose, como habéis podido ver vosotros, en todos los aspectos que ha tratado de la ley orgánica o la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, yo voy a tratar un tema que ya es más sabido. Muchos hemos hablado ya de este asunto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya ha entrado el jueves, como sabéis todos, en el trámite parlamentario. O sea que ya sí que es un proyecto que está muy avanzado.
Lo que vamos a hacer es tratarlo desde dos ámbitos. Desde la propia ley de seguridad ciudadana, pero también la relación que tiene con la reforma del Código Penal que también se está realizando a la vez. Porque ambas están muy vinculadas. Yo considero que ambas conforman una auténtica pinza que traba en medio los derechos y libertades fundamentales, concretamente el derecho de manifestación, el derecho de reunión y la libertad de expresión. De manera que para ver cómo quedan restringidos estos derechos no basta la observación de una sola ley. Hay que ver el conjunto de las leyes, especialmente en este caso, de estas dos normas. Para explicar esta vinculación voy a empezar por dando una buena noticia. Voy a dar varias buenas noticias, aunque como veréis después son un poco relativas estas buenas noticias. La primera buena noticia es que este proyecto que se ha presentado a las Cortes no es el anteproyecto que presentaron hace unos meses. No tiene mucho que ver porque ha pasado el filtro del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que han sido sumamente críticos con el texto del proyecto, y muchas de las infracciones que allí estaban previstas han desaparecido. Es decir, muchas situaciones de restricción de derechos, de libertades, ya no están en este proyecto. Y esa es una gran noticia. También se debe a la actividad ciudadana que ha hecho que todas estas discusiones también se muevan y vean que hay una conciencia social y que había gente que no estaba dispuesta a aceptar esta restricción sobre los derechos y las libertades. Pero en esta buena noticia, como en otras que voy a ir dando, sí que hay un pero, y es que no han desaparecido de la legislación. Nos podrán decir que ya no están en la Ley de Seguridad Ciudadana, pero están en el proyecto de Código Penal. Porque precisamente han desaparecido porque el Consejo Fiscal y el Consejo del Poder Judicial lo que han dicho es: oiga, dense cuenta de que esto que están sancionando en una norma administrativa está o sancionado en el Código Penal o lo va a estar, está previsto en la reforma del Código Penal, y no se puede sancionar dos veces a una persona por la misma conducta. Es el principio que en derecho llamamos non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Y entonces realmente han desaparecido muchas conductas, pero la mayoría de ellas siguen en la legislación, siguen en el proyecto y siguen en la reforma del Código Penal. Bien. Dicho esto, diré que la vinculación también entre ambas normas, entre la reforma de la seguridad ciudadana y el Código Penal, viene prevista por el propio Ministerio de Interior. Está publicando en Internet, ya lo hizo en el anteproyecto, pues un cuaderno explicativo de cuáles son las causas, de cuáles son las necesidades por las que se lleva a cabo la reforma de seguridad ciudadana. Y mantiene lo que mantenía el anteproyecto, y dice que la necesidad es por la reforma del Código Penal. Intenta excusar esta reforma diciendo: vamos a ver, que en el Código Penal van a desaparecer las faltas. En el Código Penal hasta ahora había delitos para ilícitos más de mayor gravedad y faltas, que son para ilícitos de menor gravedad. Las van a desaparecer, y entonces algunas van a pasar a delitos y otras, nos dice el Ministerio del Interior, no pueden quedar impunes. Por lo tanto, para eso se hace la Ley de Seguridad Ciudadana. Y eso en principio es otra buena noticia, porque claro, pasan actuaciones o conductas, pasan de ser una conducta criminal, penada en el Código Penal, a ser simplemente pues una sanción administrativa, un delito administrativo, lo cual parece que le quita la verdad. Esa es la otra buena noticia, pero que tampoco lo es tanto. No lo es, en primer lugar, porque no es cierto esto que nos está diciendo el Ministerio del Interior. No es cierto porque no es que hayan pasado las faltas, como dicen aquí, han pasado las faltas a sanción administrativa. En el Código Penal vigente hay 10 conductas contra el orden público, 10 que pueden ser consideradas que son faltas. Solamente 10. En cambio, en este proyecto de seguridad ciudadana son 47 las conductas. De 10 conductas hemos pasado a 47. En el anteproyecto eran 58. O sea que no se está pasando de unos ilícitos penales a unos ilícitos administrativos. Se están creando otros ilícitos nuevos que no estaban sancionados. De estas 47, algunas conductas ya venían en la Ley de Seguridad Ciudadana del 92. Pero la mayoría se han creado nuevas y responden a situaciones o a conductas que no estaban penalizadas.
Y esas conductas, además, infieren directamente en los derechos de reunión, de manifestación y la libertad de expresión. Es decir, que conductas que no estaban ni tipificadas ni eran sancionables administrativamente y se podían hacer en cuanto a la libertad de expresión, manifestación y reunión, ahora ya no se van a poder hacer, porque ahora sí que van a estar contenidas en un reglamento. Luego, no es cierto que pasen las faltas tal cual al derecho administrativo o a sanciones administrativas. Aún así, sí que quiero explicar, y me parece de vital importancia, explicar en qué situación estamos, si se aprueba esta ley, en qué situación estamos, y qué es esto de que, bueno, pasan del Código Penal a una sanción administrativa. En primer lugar, lo que vamos a encontrar son unas sanciones desproporcionalmente mayores. Las faltas del Código Penal estaban penadas con un concepto de multa, es decir, que depende de los ingresos de la persona, pero una puede ser en 300 euros, estamos hablando de 400, en los casos de muy pocos ingresos, 200 euros, hasta 600 euros. Cantidades así, de 100 a 600 euros aproximadamente. Todos sabéis las cuantías que estamos hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana. En el anteproyecto, de 1.000 a 600.000 euros. En el proyecto, de 600 a 600.000 euros. Han rebajado de 1.000 a 600 la cuantía por unas sanciones leves, la básica. Luego, la desproporción es inmensa. Sí que es verdad que en el proyecto sí que han, siguiendo el criterio de los consejos fiscales, del Consejo General Judicial, han seguido el criterio de poner una graduación de las sanciones, con un grado mínimo, un grado medio, que no lo había ni siquiera hecho en el anteproyecto. Se podía elegir de manera discrecional cuál era la sanción. Entre una horquilla, por ejemplo, de 1.000 a 30.000, o de 30.000 a 600.000. Se podía elegir la que se quisiera. Por lo tanto, estamos hablando de unas sanciones constitutivamente desproporcionadas con respecto a lo que había en el ámbito penal. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es la desprotección en la que queda el ciudadano, en la que quedamos todos con este cambio, con esta modificación. Y yo creo que esto lo mejor es poner un ejemplo práctico para que lo entendamos todos. Un ejemplo práctico porque nos puede pasar a todos, porque como se apruebe esta ley tal como está, pues cualquiera que vaya a una manifestación se puede encontrar con esto. Y se puede encontrar con que en una manifestación un policía puede decir que ha visto que hemos cometido una infracción. Y puede ser que eso no sea cierto, por error del policía o por mala fe del policía. ¿Y en qué situación quedamos? ¿Cómo nos podemos defender de esto? Pues la situación va a ser la siguiente. Lo primero que nos llegará será la nota con la multa, con la sanción, que será de una cuantía, como hemos visto, pues mucho mayor de la que podía ser en el Código Penal. Frente a esto, tendremos también que decir, es una multa, pero si la pagamos con pronto pago, el 50% que habrá de descuento. Esto es como lo de las rebajas, que es cuando están mal hechas, que incrementan la cuantía y luego hacen una rebaja del 50%. Porque yo creo que la lectura que se tiene que hacer de esto es, usted tiene que pagar tanto, pero si recurre, usted va a tener que pagar el doble. Bien, pero frente a esto, como no hemos hecho esta conducta, lo que tendremos que hacer será recurrir. Nos la jugamos, pues no hacemos el pronto pago y nos la jugamos y ponemos el recurso. Entonces, simplemente, que es una conducta que no hemos hecho, pues vamos a poner el recurso. Yo no he hecho esa conducta, y que pruebe la administración, que es la que está acusando, que pruebe que realmente lo he hecho. Hasta ahí bien. Pues no es así, porque en el artículo 53 de esta reforma que está aprobándose en el Parlamento, se dice que la policía, los atestados de la policía, las actas, antes era cualquier información, no dicen atestados, actas, etcétera, pero en el fondo es lo mismo, gozan de presunción de veracidad, y por lo tanto que se invierte la carga de la prueba, y por lo tanto que usted, ciudadano, tiene que probar que usted no lo ha hecho. Y yo, como abogado, es decir, que probar que algo no se ha hecho es prácticamente imposible, es lo que llamamos la prueba diabólica. Se puede probar algo que ha ocurrido, a veces hay más o menos problemas, pero probar algo que no ha ocurrido
La función es que, claro, recurriremos y con decirnos que venga el policía, sí lo ha hecho, se acabó. Además que no vendrá uno, vendrán 2 o 3 a decir sí lo ha hecho. Se acabó y recurriremos otra vez y nos dirán lo mismo, porque además, claro, como nos sacan del ámbito penal, ya no es un órgano jurisdiccional objetivo el que nos está juzgando, es un órgano gubernamental. Juntamos la presunción de inocencia, de sonada, la presunción de veracidad de la policía, porque es un órgano jurisdiccional y en muy pocos casos, desde luego, es previsible que salgan a favor del ciudadano. ¿Qué teníamos antes en el Código Penal? Pues tenemos, además de un juez objetivo, tenemos la presunción de inocencia, un procedimiento con todas las garantías y un procedimiento en que, por supuesto, los atestados, las informaciones policiales no tienen valor de prueba de cargo, sino de simples denuncias y, por lo tanto, tiene que probar el que acusa. Y ahora ya no. Esto es fundamental. Pues agotamos los recursos. No nos han hecho ni caso, porque simplemente con decir que el policía dice esto y ya no podemos hacer nada, a no ser que tengamos una prueba sobre algo que no ha sucedido. ¿Y esto quiere decir que no podemos ir luego a la vía judicial? ¿Nos privan de la vía judicial? No, en teoría no nos privan de la vía judicial, porque una vez que ejecutamos la vía administrativa podemos acudir a los tribunales contenciosos administrativos. Luego todavía disponemos de esta facultad de ir a los jueces. Pero ahora quiero ver también en la práctica en qué consiste esta facultad real de ir a los jueces. Lo primero que vamos a encontrar es decir, pues si puedo ir a los jueces, pues vamos a la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay un principio en la administración que es solve et repete, es decir, pague y luego recurra. Usted vaya a la vía judicial, pero esto no suspende el procedimiento ni la ejecución del procedimiento administrativo. Lo que usted me va a tener que pagar es no el embargo. O sea que ya estamos perdiendo ya una parte económica. Y dice, bueno, pues voy a presentar el recurso. No, usted no puede presentar el recurso. Este recurso lo tiene que presentar un abogado. Cosa que no había en el procedimiento penal, porque las faltas no es necesario la intervención, no es preceptiva la intervención de abogado. Ahora sí, hay que ir con abogado. Bien. Entonces se va al abogado y dice, bueno, que vamos a poner esto, pago la provisión de fondos, y luego dice, espera, como ha dicho antes Julio, que hay una ley que han aprobado, también está en la legislación, que es la ley de tasas. Tienes que pagar la tasa, que luego no la vas a recuperar, además. Bien, y pago la tasa y no puedo pagar todo, yo no puedo pagar tasas, yo no puedo pagar... Bueno, pues está el beneficio de justicia gratuita. Para la gente que no puede recurrir, está ese beneficio. Yo estoy en el turno de oficio y desgraciadamente lo que estamos viendo también es que se está restringiendo ese derecho y que se va a restringir todavía más. Estamos viendo cómo se están cambiando los criterios y cómo se está también aprobando otra ley, una más, que es la ley de justicia gratuita, que va a restringir mucho más los derechos de las personas para acceder a la justicia gratuita. Va a ser un recorte pues también de los más importantes. Y pongo un ejemplo. Una persona, por ejemplo, que es cosas que nos están dando en el servicio de orientación jurídica. Un mileurista de hace años, que tenía su puesto de trabajo, ganaba 1.000 euros, su familia, y que después pues tenía su hipoteca en su casa, y ha perdido su trabajo. Y ha perdido sus ingresos, no ha podido pagar una hipoteca, y le han embargado. Y entonces ha tenido que ir a vivir a casa de sus padres, con 40, 45 años, en muchos casos. Y entonces él diría, bueno, pues yo la justicia gratuita, porque no puedo pagar esto, y mire mi situación. Y le tendríamos que preguntar, ¿cuánto gana su padre? ¿Tienes pensionista? Sí, gáname 400 euros al mes. Pues ya no tiene usted derecho a la justicia gratuita. Antes usted tenía derecho a la justicia gratuita, ganando 1.000 euros. Pero ahora se ha cambiado el criterio. Ya no es el doble del salario mínimo interprofesional. Ahora es un criterio de una renta múltiple, le prim, le llaman, y además tiene que ver con cuánto se gane en su ámbito familiar. De manera que usted tiene un familiar, por ejemplo, para 2 o 3 personas. Este señor vive con su madre, que tampoco tiene ingresos. Él que no tiene ingresos,
pero para 2 o 3 personas, si los ingresos son mayores a 1.400 euros, este señor, a 1.370 euros, si el señor gana 1.400, usted ya no tiene derecho a justicia gratuita. ¿Cuál es la situación? Estamos diciendo, abogados, tasas, pago de la sanción, la justicia gratuita, muy restringida. ¿Quién va a poder recurrir? El que tenga muchos ingresos económicos. La gente que tenga pocos ingresos económicos o no va a poder recurrir o va a preferir no recurrir. Porque luego hay otro criterio que ha cambiado en la administración, que son que al administrador no se le condenan en costas, pero desde hace unos años se le condena en costas. Y el abogado le tiene que decir, y perdona, que tienes que pagar todo esto. Pero si además luego perdemos el caso, te pueden condenar en las costas del proceso. Y tendrás que pagar también al abogado que intervenga por la administración, la defensa de la administración. ¿Quién va a recurrir? ¿Quién va a acceder a este? Es un derecho que nos queda en el sentido liberal decimonónico de los derechos de usted tiene derecho a hacer eso, pero cuando va a la práctica no puede acceder a ello. Y esto lo que genera es indefensión. Una indefensión, en mi opinión, clarísima. Y es una indefensión además de la peor calaña, porque es la indefensión generada en los más pobres, en los más necesitados, en los que no tienen dinero para poder acceder a la justicia. Bueno, esta es la situación que nos vamos a encontrar si se aprueba. Cualquier que vaya a una manifestación, que ponga una infracción, va a ser este el camino que se va a seguir. En relación con el Código Penal y el efecto pinza de que hablaba al principio, otra cuestión, que es otra buena noticia. Esta es una noticia excelente. En el anteproyecto, todos los convocantes de las reuniones o manifestaciones, todos los que las presidan, todos los que las dirijan, o ejerzan actos semejantes, ya, cajón desastre, todos los que realicen publicaciones o declaraciones de convocatoria de esas reuniones y manifestaciones, serán responsables de los actos que se realicen en esas manifestaciones. Claro, era una responsabilidad exorbitante de alguien que estaba convocando o difundiendo una manifestación, y un loco en esa manifestación pues le daba por romper un escaparate de un banco y te podían penalizar a ti. Y esto, claro, no lo aceptó el Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco el Consejo Fiscal. Fueron muy críticos con este artículo y no pidieron ninguno de los dos su modificación. Pidieron que se eliminase, y se ha eliminado. Y esa es la gran noticia. Pero bueno, voy a parafrasear a Artur Mas, que dice que Artur Mas ha dicho el otro día que hay noticias excelentes que duran muy poco, y esta dura 10 minutos, dura lo que se llega a ver el anteproyecto del Código Penal. Porque en el anteproyecto del Código Penal todavía la referencia a los convocantes y difusores de reuniones y manifestaciones está penalizada. Por eso creemos que esta ley nos están diciendo que hemos quitado mucho, que le hemos cambiado, pero que están muy atentos, porque hay otro proyecto del Código Penal que sí que están contenidas estas infracciones, bueno, en este caso este tipo de delitos. Son 3 artículos. Los voy a señalar muy brevemente porque son de muchísima trascendencia. Es el artículo 557 del Código Penal, que queda de esta manera. Quienes actuando en grupo o individualmente, quiero señalar que al final de esta intervención voy a hablar de la aplicación del artículo 315 del Código Penal, y que empieza de esta misma manera. Son también un artículo que está restringiendo mucho los derechos, en este caso el derecho de huelga y también el de manifestación y libertad de expresión, pero que son primos hermanos. Luego volveré a él. Quienes actuando en grupo individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública, ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. ¿Voy a quemar este contenedor? No. Voy a amenazar que quemo este contenedor. Esto ya es la conducta típica. Serán castigados con una pena de 6 meses a 3 años de prisión. 6 meses a 3 años de prisión. Por amenazar con que voy a emplear fuerza en las cosas. O violencia en las cosas, como dice aquí. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.
pues se sanciona este conjunto, pero luego en la violencia, las lesiones también se penalizan, con lo cual hay que sumar pena más pena. O las amenazas, sumar pena más pena. Y dice en el apartado 2, con las mismas penas, 3 meses a 1 año. Perdón, 6 meses a 3 años, a 1 año. 6 meses a 3 años de prisión. Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos, incitándoles a realizar las acciones descritas. Esto es amplísimo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo se incita a hacer? En el apartado anterior, o, y esto va más allá todavía, eso para los jueces sería un encaje de bolillos, o realizan, reforzando su disposición a llevarlas a cabo. Es decir, que este señor ya tenía pensado quemar un contenedor, pero con lo que ha dicho usted se lo ha reforzado todavía más. Así que yo le condeno a usted por la misma pena. Claro, que luego está el 557 bis, que además plantea unos agravantes. ¿Y cuál es una de estas circunstancias agravantes? Cuando los hechos se llevan a cabo en una manifestación o reunión numerosa o con ocasión de alguna de ellas. Entonces la pena será de 1 a 6 años de cárcel. Un inciso. Esto demuestra la mentalidad del prelegislador, ¿verdad? Que todavía no es legislador, prelegislador, porque está poniendo como agravante una manifestación. En el apartado anterior pone también como agravante, enumera, agravante esta, dice, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, estén incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. Es decir, que el legislador está equiparando la peligrosidad de una manifestación con la peligrosidad de que alguien utilice explosivos, utilice dinamita. Dice, si usted utiliza dinamita, le aplico esta agravante. Y si es una manifestación, le aplico la misma agravante. La mentalidad del legislador es que la manifestación es un hecho extremadamente peligroso. Es como la dinamita. Y no ve que la manifestación, el derecho de manifestación, es democracia. La protesta no es delito, la protesta es democracia. Y tendrá que sancionarse cuando hay un exceso. Pero poner como agravante cuando es una manifestación y ponerlo al mismo nivel de grabación que cuando se utilizan explosivos, me parece un despropósito, pero que sí es muy significativo para contemplar cómo los poderes políticos están observando y el riesgo que les parece una manifestación o cualquier acto de protesta. Y por último, que es donde voy a los difusores, etcétera, que nos lo han quitado de la reforma de la seguridad ciudadana, pero aquí está, artículo 559. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes, teléfono, internet, o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis, lo que hemos visto de la manifestación, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, estamos otra vez en lo mismo, será castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año. Esto es amplísimo. Pero claro, podemos decir, esto no lo van a aplicar nunca para casos de que yo mando un correo electrónico, para eso están en los jueces. Pero realmente hay jueces muy buenos, pero hay otros que sí lo aplican. Y lo vamos a ver con el artículo 315 del Código Penal, que va a ser un inciso que voy a hacer al final. Y lo recordaré, y se aplica. Y volveré a ello. Luego, lo que tenemos es eso, que lo quitan por un lado, pero lo mantienen en el Código Penal, y con unas sanciones tremendas, unas penas tremendas. Sanciones administrativas. Bien, ¿cuál es la motivación real de la ley? La motivación real de la ley la dice el propio Ministerio, también en su proyecto, yo creo que se le escapa. Dice, el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los 2 primeros años de esta legislatura. Nos encontramos en el momento adecuado para impulsar una ley que permita que queden mejor afianzados los derechos y libertades públicos. O sea, que lleváis 2 años que no aguantamos más. No os aguantamos más y vamos a poner coto a esto. Porque además hay una situación económica que desde luego va a provocar muchas protestas. Hay unos recortes tremendos, la situación sanitaria, la reforma educativa.
Y seguramente, pues eso, estáis muy preocupados por la seguridad ciudadana. Estáis preocupados, no estáis por el tema de la cuestión de la corrupción, etcétera, no, pero para esto sí. Y ese es el motivo real. Hay unas determinadas conductas que no están dispuestos a que sigan pasando. Y por eso han hecho un listado de conductas que se han venido realizando estos años y las han puesto en artículo tras artículo. O sea, esto responde a qué es lo que se ha hecho en este tiempo. Pues vamos a prohibirlo. Y hay algunas que gracias al Consejo General del Poder Judicial y gracias al Consejo Fiscal han desaparecido, pero hay otras que se mantienen y están hechas precisamente para esto. Por ejemplo, se mantienen, vamos a hablar, no quiero ser exhaustivo, viendo unas cuantas que se mantienen y que considero que son las más representativas. En el artículo 36.2, la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reunión frente a las sedes del Congreso, el Senado o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y mantienen una parte de la norma que ya el Consejo Fiscal le había dicho que no debía mantener, que es que aunque no estuvieran reunidos y celebradas con la observancia de los requisitos de la Ley Orgánica 983 cuando no sea delito, rodea el Congreso. Prohibido, pero aunque no estemos reunidos, aunque no haya reunión, entonces, ¿por qué? El Consejo Fiscal decía, el artículo 3 de la propia ley dice que la finalidad es garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. Si la institución no está reunida, se garantiza, no hay una lesión del funcionamiento, pues se mantiene. ¿Realmente la seguridad es para los ciudadanos en este caso? Ya dicen ellos también en la exposición de motivos que también esto trae causa en los altercados que ocurrieron en 2011 en el Parlamento de la Generalitat de Cataluña, que como sabéis luego judicialmente han quedado prácticamente en nada. Y ellos lo ponían como parte fundamental, por lo cual hay que justificar una ley como la de seguridad ciudadana. Los desahucios, impedir la actividad de stop de desahucios se sigue manteniendo. Es decir, tal como lo regula la ley, es que los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, y aquí entra, porque cuando se está realizando un desahucio, se está ejecutando una resolución judicial. Por lo tanto, el que impide esa resolución judicial va a estar sancionado con una sanción, además, de carácter grave. Y, por lo tanto, pues las personas que están intentando que otros no queden en riesgo de exclusión social, pues van a ser ellos los que van a quedar en riesgo de exclusión social. Quiero decir también que la plataforma antidesahucios en España ha sido reconocida en Europa su actuación, mientras aquí la estamos prohibiendo, allí ha sido galardonada. La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa de identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos en los procesos de identificación. Bueno, aquí hablamos de desobediencia o resistencia. En el proyecto de Código Penal ya no solamente están tipificados los actos de acometimiento contra los miembros de la fuerza de seguridad o sus agentes, sino también están sancionados cuando hay una intimidación, se dice en el proyecto, intimidación grave. ¿Qué queda aquí entonces en el ámbito administrativo? La intimidación leve. Pero aquí estamos hablando en un ámbito de unas manifestaciones. ¿Qué conducta le queda o qué actuación le queda a un manifestante si ya un acto que pueda calificarse de intimidación leve está sancionado? Todo lo que no sea conducta pasiva puede ser sancionado por esta vía. Las tomas de fotografías y vídeos se mantiene su prohibición. Se dice que es que porque pueden afectar a la seguridad de los agentes y con una excepción, que una graduación tendrá en su momento sobre el derecho de información de la prensa. Pero los hechos de grabar
a la actuación de los policías en las cargas policiales y de sacarles fotos con el móvil, va a estar sancionado. Y realmente en los juicios, que ha habido casos de personas que están aquí, que precisamente por esas grabaciones han conseguido la absolución, pues no van a poder ser aplicadas en juicio, porque serán grabaciones ilícitas, a no ser que por la autoridad judicial se determine otra cosa, lo que yo no veo como una salida si realmente ya está sancionado en el ámbito administrativo. Los scratches no se prohíben, han hecho caso. Los scratches, como no solamente ya fueron los consejos que hemos hablado antes, sino también ya sentencias de la Judicatura, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el caso de la vicepresidenta del Gobierno, que dijeron que son derechos de ese ejercicio de la pluralidad de pensamiento y que son, por lo tanto, no constitutivos en sí mismos de una infracción, a no ser que dentro de ese scratch se hagan conductas amenazantes, etcétera, que entonces esas sí son sancionables y ya están previstas en el Código Penal. Entonces, lo ha acatado el Gobierno, pero con una salvedad, claro. Han dicho, vale, pero nosotros vamos a poner un cordón de seguridad. Y entonces, el que pase ese cordón de seguridad en los scratches ya se les sancionado. Entonces, indirectamente, hay una conducta que es lícita, que no es sancionable, que no tiene un reproche, pero ponemos nosotros una medida más para que indirectamente la hacemos sancionable. Había hace años había un juez que decía, pues yo le voy a requerir a usted para que no haga esto, que es lícito, y si lo hace le condeno por desobediencia. Y quiero acabar ya, para dejar todas las preguntas, que será lo más interesante de este debate, las preguntas que os podéis hacer, hablando del artículo 315 del Código Penal, que se está aplicando con toda dureza a partir de las últimas huelgas generales. Y hay casos muy sangrantes. Este artículo 315 impone una pena de prisión de 3 años y un día a 4 años y 6 meses. Pena mínima 3 años y un día. Es una pena superior a 2 años. Que eso quiere decir que el que sea condenado, si no recibe la gracia del indulto, va a tener que ingresar en prisión, aunque no carezca absolutamente de antecedentes penales o siquiera policiales. Va a tener por una sola conducta que ingresar en prisión, porque no se puede suspender la pena ni tampoco sustituirla. Y dice a quienes actuando en grupo o individualmente, lo mismo que estábamos en el texto que decíamos antes en la reforma del Código Penal, pero de acuerdo con otros, lo mismo. Y dice, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Coaccionen. Pero coaccionen, ¿cómo? Este es un precepto que fue introducido en el año 1976, cuando había una situación, claro, que era preconstitucional y además una situación que se podían producir altercados de orden público, mucha movilización social, etc. Se introdujo, pero se ha mantenido y ahí está. Como letra muerta en la mayoría de los casos, pero en la reforma del llamado Código Penal de la democracia se mantuvo este artículo. No pasa nada porque no se aplicaba para casos gravísimos, casos en que sí que hay una violencia y unas coacciones graves contra las personas. Pero esto ha dejado de ser así ahora y se está aplicando cuando hay simples advertencias, cuando hay unas amenazas pero que es evidente que no se van a cumplir. Entonces, actuaciones que no tienen ni la más mínima relevancia, no para ser siquiera el delito, que serían normalmente faltas, pero sobre todo para ingresar a una persona en prisión. Y lo que decíamos antes, los jueces están para aplicar la norma, pero además al caso concreto. Y entonces en este caso pues ponderarán las cosas. Y como en la reforma del Código Penal podemos pensar que los jueces van a ponderar todos, pues no es así. Y eso se lo pueden preguntar a Carlos o a Carmen de Granada, que han sido condenados a 3 años y medio, la pena mínima, 3 años y un día, perdón, la pena mínima, 3 años y un día, porque en una cafetería, el delegador general, parece que dijeron a la dueña, oye, pues como volvamos ya verás, porque era una advertencia, entonces ellos lo niegan, pero no estamos aquí para ver si lo han hecho o no lo han hecho, ya hay condena y eso hay que asumirlo. Pero, desde luego,
a los que condenan, pues Carlos es médico, no tiene ningún antecedente, jamás ha tenido ningún acto de violencia y por lo tanto me parece un poco excesivo 3 años de cárcel. Ingresó en prisión, ahora parece que ya por una cuestión política, pues mientras se tramita el indulto, situación excepcional, pues está fuera de prisión. Carmen ni siquiera se presentó, ordenaron ingresar en prisión y no se presentó. También se lo pueden preguntar a Ana y Tamara de Pontevedra, que le condenaron también a 3 años y 1 día por tirar un bote de tinta en la piscina. Ya sean trabajadores de la piscina pública, el día de la huelga, pues tiraron un bote de tinta. Las dos, una de ellas embarazada, además, aunque no tiene mucho que ver, pero moralmente, pues sí que tiene su relevancia. También 3 años de prisión, esperando indulto. Ahora se está juzgando y está saliendo en los telediarios el caso de la secretaria general de Comisiones Obreras de Baleares. La acusan de haber roto el cristal de un autobús, ella lo niega. La piden 4 años de cárcel. 4 o 4 y medio. 4 y medio, ¿verdad? 4 años y medio de cárcel. 4 años de cárcel. Romper el cristal de un autobús. Ella lo niega, pero si fuera cierto. Hay cientos de casos en España. Cientos de casos, se piden cientos de años. Hay penas que se piden de más de 8 años de cárcel para cada uno, que son las penas en este ámbito más graves que se han pedido desde que tenemos la democracia para este tipo de actos. Que están pidiendo ahora. Y hay mucha gente que está en esta situación y está con miedo de que se cumplan, porque inexorablemente van a ingresar en prisión. Y por tanto yo creo que este artículo tiene que ser reformado, o eliminado o reformado, por lo menos para que no todo tipo de coacciones, a capricho del que tenga que decidir, puedan ser sancionadas con penas que impliquen el ingreso en prisión. ¿Qué coacciones? Pues vamos a determinar qué coacciones sí y qué otras no, quedarían como una sanción menor. Pero esto no puede seguir, porque no se trata ahora de decir qué sentencia más injusta. El juez, si aplica este artículo, tiene que poner mínimo, imponer 3 años y 1 día. Mínimo, no puede ir más abajo. Entonces, el problema está en la legislación. Y no es cuestión de que den el derecho de gracia, no es cuestión de indulto, es cuestión de que hay una norma injusta y que hay que cambiarla. Y es cuestión también de que hay normas que están en proceso de aprobación injustas y hay que intentar que no lleguen a ser eficaces. Y acabo como lo que dije antes, la protesta social no es delito, la protesta social es democracia. Y si no hay derecho a la protesta social, la democracia está muerta. Nada más, ahora pensamos que la Santiago. No se dedican ni micrófono ni nada, porque yo creo que se ve perfectamente. Bueno, primero felicitar a los ponentes, y esto no es corporativismo, al juez y al abogado, es sinceridad. Bueno, es verdad. Se agradece. Pregunto al juez, a tu juicio, Julio, ¿cuál es el procedimiento mejor para nombrar a los vocales del Consejo General? ¿El actual, el pasado, o puede existir una tercera vía? Y 2, ¿cómo se puede explicar a la ciudadanía, sobre todo en estos días y en estos momentos, que el juez Elpidio esté inhabilitado, sin perjuicio de que la sentencia no es firme, y Blesa goce de libertad y después de lo que nos ha dicho la prensa que ha sucedido? Y en cuanto a Darío, le pregunto, entre las cosas que he dicho, a mi juicio todas muy acertadas, hay una en que se habla de una disposición que dice que es un agravante la manifestación numerosa. ¿Cómo se entiende la manifestación numerosa? ¿Con los números que da la policía local? ¿Con el número que dan los convocantes? Esas 3 preguntas. Bueno, el tema de los vocales, a mí me gusta el sistema que había, es decir, al final parece que no hay ningún sistema bueno, ninguno acaba de funcionar bien del todo. Al final, sobre todo por aquel que había el intermedio, es decir, jueces con
cierta representatividad de la carrera y de ahí el poder político legítimo, lógicamente, elegía. Yo me hubiera quedado con ese intermedio que hemos equiparado un poco, daba relevancia a la representatividad en todo el cuerpo de la carrera judicial, pero no ataba de pies y manos al poder político para eventuosos elegir y permitía cierta pluralidad. El sistema actual es el que yo creo que a mí no me gusta en absoluto, ¿no? Y en cuanto al otro tema, el del pidio, pues hombre, aquí lo que está su dice, ahora imagino recurso ante el Tribunal Supremo, yo qué sé si llegara a la Constitucional, no lo sé. Había una instrucción, como digo, peculiar, eso creo que prácticamente nadie lo pone en duda, peculiar. La cuestión es si era imprescindible apreciar la existencia de esa conducta dolosa, ¿no? Y lo que quizá llama la atención o contrasta más es el tema de que pues, voy por ahí avanzando, ¿no? A otras personas y ese señor ya está condenado, ¿no? Quizá lo que nos lleva a esa reflexión de las dos velocidades, ¿no? Se puede mucho debatir sobre el fondo, estamos de acuerdo con la sentencia, sí, no, con este y con muchos temas, pero bueno, son opiniones personales y subjetivas, cada cual tiene la suya, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es la diferencia de velocidades, ¿no? En este caso, un juez problemático ha sido depurado rápidamente por el sistema penal, supuestos de corrupción de las más graves que ha habido en España no acaban de salir, ¿no? Hay dos tiempos en la justicia que solo se puede revertir pues con medios, ¿no? A mí es lo que al final, más allá del caso concreto, que tampoco lo conozco exactamente, el caso del Pidio, es la diferencia de tiempos en la justicia, ¿no? Para unas cosas muy rápidas, para castigar temas de disidencia política de ese tipo, social, muy rápido, es todo muy sencillo. Para esos dos temas, mucha lentitud. Es cierto que los temas estos son más complejos, la corrupción es complejísima, o sea, no es un robo con fuerza una casa indeterminado, los hechos son más o menos claros y más o menos acreditables o no en un tiempo razonable y sin demasiadas pruebas. Son hechos muy complejos, pero claro, evidentemente supone remedio pues, que habría que invertir más en medios para combatir la corrupción en estos casos, ¿no? Tenemos el caso del famoso asunto Marea Blanca en Marbella. A ver, eso salió adelante, ¿por qué? Porque había no sé cuántos fiscales y no sé cuántos policías puestos allí. ¿Por qué el asunto Fabra tardó, no sé, 9 o 10 años el asunto Fabra? Porque estaba un juzgado de Valencia, unipersonal, cada vez que llegaba un juez allí veía lo que había, lógicamente, en cuanto podía concursar se iba de allí. No había un número de funcionarios adecuado, se puso inconsciente de la Generalitat que no había funcionarios. Oiga, aquí hacen falta funcionarios, este asunto es monstruoso. No podemos estar haciendo divorcios y faltas y temas de lindes al mismo tiempo que estamos llevando el asunto Fabra, que es monstruoso. ¿Qué se hizo por la administración? Pues simplemente nos parece muy bien, pero yo no le pongo a usted funcionarios, no refuerzo el juzgado, con lo cual al final no hace falta, para que la corrupción quede impune no hace falta comprar a nadie con maletines, no hace falta, simplemente se deja caer un juzgado y se acabó, el asunto no va a salir, ¿no? Bueno, Santiago, como tú has sido cocinero antes que fraile, sabes que los abogados nos agarraremos a lo más favorable y lo veremos. Bueno, ¿qué harán los jueces? Lo bueno es que esto es en el Código Penal, no es en la administrativa. La vía administrativa, como ya tiene la presunción de veracidad, pues cogerá la versión de los policías. Ahora, en la reforma penal, el juez tendrá que hacer caso a lo que resulte acreditado. Y si no está acreditado, si fue el número de manifestantes que dice la policía o el que dice el número de la manifestación, pues tendrá que acogerse a lo más favorable para el reo. Entonces tendrá que aplicar la norma diciendo, si no está acreditado que la manifestación fue muy grande, pues entonces no se puede aplicar la norma. También yo lo cuento porque no puedo pasar mi situación de abogado. Entonces desde esa óptica también te lo digo. Pero creo que está vinculado el juez a tener que condenar por hechos probados y también en aplicación del agravante tiene que quedar probado que ese número, que a veces bueno, hay una diferencia, claro, abismales, pero que ese número está acreditado para decir si es numerosa o no es numerosa. Y si no queda acreditado, pues no podrá aplicar la atenuante, porque bueno, estamos lo que decíamos antes, en el ámbito penal, que gracias a este ámbito todavía hay garantías, cosas que en el ámbito administrativo nos están dejando sin ellas. Sí.
Sí. No era en relación, bueno, gracias por la intervención a los dos, era en relación con el artículo 315 del Código Penal. Bueno, a mí la pregunta va en el siguiente sentido, es decir, yo entiendo que, desde, en fin, no ser un experto en derecho, aunque, bueno, en sindicalismo, si no un experto, es un practicante de estricta observancia, ¿no?, durante décadas y participante en piquetes y en actividad sindical. Por lo que yo entiendo, el derecho de huelga tiene una prevalencia constitucional como derecho que tiene que ser efectivamente protegido, que yo creo, en mi opinión, un poco en relación con lo que Salomero ha comentado, y que comparto, de que la jurisdicción en estos 2 últimos años, una parte de ella ha sido más sensible a los problemas ciudadanos, en relación con los desahucios y otras cosas. Yo entiendo que la jurisdicción debería hacer prevalecer la protección del derecho de huelga en relación con el estricto articulado, es decir, la estricta redacción del 315. ¿En qué sentido? Es decir, los piquetes que, por lo que yo sé, pese a que a lo largo de todas las décadas de la democracia, del régimen actual, han intentado criminalizarse legalmente, no se consiguió. Es decir, ha habido sentencias que han conseguido evitar a lo largo de las últimas décadas que los piquetes fueran considerados lo que la patronal y todos los gobiernos han querido que consideraran, que desaparecieran de la calle, en definitiva. Los piquetes cumplen una función democrática que es la de asegurar el derecho a la huelga frente a las presiones de la patronal. Es decir, la patronal en una huelga, generalmente, no tiene que remitirse a nada reciente, sino a toda la historia última, la patronal lo que hace fundamentalmente en cualquier tipo de huelga es intentar coaccionar el libre ejercicio de huelga de los trabajadores, y es perfectamente presumible que la información expresa presente de un piquete garantiza de alguna manera un libre ejercicio del derecho a la huelga por parte de los trabajadores que están convocados a ellos debidamente por parte de los sindicatos en una huelga legal. Yo entiendo que eso debería prevalecer frente al redactado del artículo del 315. Es decir, creo que una interpretación constitucional debería verse. Me extraña hasta cierto punto no haber visto hasta ahora ninguna sentencia en ese sentido, ninguna interpretación. Por eso lo planteo. Quizá la cuestión ahora que se está hablando además es las penas. Es decir, ese artículo ha estado ahí siempre, toda la vida. El tema es que no se pedían estas penas tan elevadas. Eso y claro, coincide casualmente, ¿no?, pues con la crisis económica y con las protestas, ¿no? El artículo lleva ahí desde el año 76, mal que bien, pero es que ahora las penas que se piden, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se piden esas penas tan elevadas? Al mismo tiempo que se agrava ese Código Penal, al mismo tiempo que se traspasan conductas del Código Penal al ámbito administrativo. Bueno, claro, la intencionalidad, cada cual que saque sus conclusiones. Claro. La cuestión, hay un órgano jerarquizado, piramidal, que es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal ha cambiado de criterio pidiendo la aplicación del artículo 315 en situaciones o conductas que antes lo resolvían pidiendo por otras vías, sin acudir a este tipo de abogado, como son faltas de amenazas, una conducta colectiva, pero que no tenían, si se habían producido daños, pues delito de daños, pero sin entrar en este 315. Claro, eso es lo que dice Julio, que es una casualidad que justamente ahora, cuando se está haciendo, yo creo que hay una batería legislativa para restringir el derecho de manifestación, también el derecho de huelga, se ve en los juzgados que se cambia de criterio por la Fiscalía y que se piden y se están pidiendo estas penas. Y sí, lo peor, que se están realizando estas condenas. Pero en cuanto a lo que decías, sí que es verdad que no se habla de casos en sentido contrario, cuando el mismo artículo 315, en el apartado primero, dice que serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de libertad sindical o del derecho de huelga. Yo quiero decir que es una pena de 6 meses a 3 años, no de 3 años y un día en adelante, de 6 meses a 3 años, y que es una conducta que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, y que tenga menos pena eso que alguien en un piquete
pues rompa la ventana de un autobús, pues me parece sangrante, cuando menos. Y me parece eso, que todo obedece a algo, porque no creo en las casualidades, obedece a algo, y que este instrumento, este artículo, es muy injusto y es muy peligroso. Y es una bomba que si no cae en malas manos, pues simplemente lo que se hace es se deja en letra muerta y se aplica para situaciones extremadamente graves, pero que ahora se está ampliando y que se está utilizando, y yo lo voy a decir claramente, para constreñir el derecho de huelga. Yo ya estaba asustado anteriormente con estos dos proyectos de ley. Ahora ya estoy, después de verles a ustedes, asustadísimo. Entonces hago una pregunta. De no haber un cambio político muy contundente en España, me temo que la ley en buena parte va a ser aprobada y me sigo asustando más. ¿Hay algún recurso a Europa? ¿Cómo queda esto con las normativas europeas? ¿O estamos donde estamos y no podemos mirar hacia Europa? Bueno, en el Código Penal lo único que había al final pues sería el Tribunal Constitucional, pero bueno, sería complicado también. Es decir, el legislador tipifica conductas siempre y cuando las reglas de aplicación guarden cierta coherencia. Es complicado que el Constitucional las pueda modificar. En el tema de la legislación ciudadana, pues también apelar a Europa, hombre, siempre hay trabajo que hacer ahí, ¿no? Hay siempre, desde luego, tenemos un país con unas sanciones elevadísimas, incluso en tráfico, ¿no? Yo estuve hace poco en Francia, en un curso de formación, se sorprenden de las cuantías de las multas. Es que Francia es un país que está por encima de nosotros en renta per cápita, no sé qué es Francia. Y las multas son mucho más inferiores que en España. Es que yo en España pago por una multa 500 euros y este señor paga 100 euros y vive en un país que es mucho más rico que el mío, ¿no? Quiero decir que las cuantías de las multas, por ejemplo, es un tema que posiblemente igual Europa tendría algún base, ¿no? Son elevadísimas. Las que se proponen a la legislación ciudadana son al mínimo 600 euros. Es que, vamos a ver, conductas que antes implicaban cualquier tema de desorden público, falta contra la autoridad, la desconsideración, se va a un juzgado y el funcionario de la seguridad tenía que demostrar que el hecho había ocurrido delante de un juez, tenía que ir allí, esperar la mañana como todo ciudadano, dar su versión, conseguir probar los hechos, interviene un fiscal, hay un juez, no hay coste para el ciudadano y en el caso de que fuese condenado al ciudadano, pues, o sea, es que 600 euros de multa era muchísimo, no me falta, digamos, a veces conductas que se prueban, que efectivamente el ciudadano ha insultado, pues, la multa pues, acaba siendo igual de 80, 100 euros. Si no tiene ingresos, ¿qué multa vas a poner? Y multas que además hay que justificar que se imponen en la cuantía en función de los ingresos de la persona. Es decir, no es lo mismo un señor, no es lo mismo Blesa que un señor que gana 300 euros al mes. Sin embargo, en el ámbito administrativo no nos da igual si gana más o menos, mínimo 600 euros para todo el mundo. Creo que por lo menos cada recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, en materia que metan 6 años de cárcel y además el juez no tenga opción porque la ley le marca los mínimos. Se podría ir, pero y en materia administrativa pues habría sí, se podría ir, pero pagando tasas, pagando abogado, pagando por al final que estuviera de la vida y tome 600 euros o 300 aplica la rebaja y ya está, y me callo porque es que ¿para qué seguir, no? Es que aunque gane incluso la tasa tampoco me la devolver, o me la vuelven no sé cuándo. Entonces, bueno, hay una esperanza. Si miramos hacia atrás, la Ley de Seguridad Ciudadana, la primera, fue en el 92 y empezó el que la hizo siendo ministro Corcuera. Y sí que la recurrieron en el Tribunal Constitucional. Fue la famosa ley, que decimos, la ley de la patada en la puerta. Y entonces Corcuera se comprometió a que si no salía adelante su ley, él iba a dimitir. Y aún así el Tribunal Constitucional echó abajo la mitad del articulado de la ley. No solo lo de la patada en la puerta, sino mucho más. Y Corcuera dimitió. Y eso lo hizo el Constitucional. En este caso, si se recurre al Constitucional por un diálogo en particular, no porque los propios partidos políticos no están de acuerdo con ella, pues vamos a esperar a ver lo que dice el Tribunal. Y otra cosa, otro inciso, que en la Ley de Seguridad Ciudadana sí que, gracias al Consejo General del Poder Judicial, se ha introducido el criterio de los ingresos que
que tenga para graduar las penas. El anteproyecto no decía nada, sí que sí tiene razón tú, porque sí, el mínimo pues son 600 euros, de eso no va a bajar, porque, aunque no tengas ingresos, y es una sanción elevadísima, pero sí que ahora, ya en la reforma, dentro de las 3 infracciones leves, graves y muy graves, te tendrán en cuenta como primer criterio los ingresos del sancionado. Tenía una pregunta. Por primero, agradeceros a los dos, ha sido magnífico. A mí la experiencia de Martínez Cabrero me ha dejado terriblemente inquieto, porque normalmente estos temas se consideran como técnicos, entonces ninguno metemos demasiado a fondo, ¿no? Entonces, también estaba pensando por qué esta sala no está a reventar, incluidos los dos compañeros que están en este momento con procesos abiertos, y mucha de la gente joven que está más o menos en la calle, no mismo aquí, ¿no? Esto no es una crítica a nadie, sino una reflexión en 2 líneas, si quería que sea una, quizás haya que hacer un esfuerzo en divulgación brutal para que lo que usted ha explicado, a mí me parece clarísimo lo que ha comentado de la reforma del Poder Judicial, parecen pequeños detalles, pero claro, es brutal, es un asalto no solamente para condicionar el Poder Judicial, es un asalto antidemocrático fundamentalmente, es un asalto de control dictatorial, de democracia formal, pero de control, no da miedo esa palabra, pero es lo que es. Si yo puedo destituirte porque me falta la confianza a un juez, pues eso se llama dictadura. Eso es, el generalísimo decide quién lo hace, ¿no? Entonces, primero, un esfuerzo de divulgación quizá, pero por otro también, la segunda reflexión que quería hacer es que igual es que hemos conseguido que esta lacra, esta falta de confianza en la institucionalidad democrática, que yo creo que hay en este momento, es tan generalizada que la mayoría de gente, y lo digo por gente joven, por gente que conocemos, por gente que está en todo esto, dice, no, es que paso, es que directamente me importa 3 pimientos lo que hagan con la justicia porque en eso confío. Yo creo que es un error, pero hago la reflexión porque creo que hay tal desafección por la institucionalidad que el Poder Judicial también entra en esa desafección. La gente dice, pues ¿sabes qué? Son ellos con ellos mismos. Hay algún juez que se sale de la rueda, ya hace algo interesante, pero la mayoría son parte de lo mismo y no sé qué. Y entonces ni siquiera se interesan por el recorte de garantías porque ya consideran que las garantías que no son suficientes. O sea, no sé. Oye, yo eso, claro, pero es muy complicado hoy en día llegar a ningún lado, ¿no? Los medios de comunicación al final están la mayoría en manos de grupos financieros potentes. Es decir, claro, cuando la información está controlada de esa manera es muy difícil que otras versiones se difundan. Al final lo vemos a veces incluso con fuerzas políticas nacientes que apenas tienen reflejo en los medios públicos o en los medios más institucionalizados. Apenas salen, algo hay detrás, ¿no? Esto como reflexión general, ¿no? Y luego el tema de que es difícil llegar, pues sí, efectivamente, es complicado llegar a la gente hoy en día, es muy complicado, y hay una desafección, yo creo, democrática bastante grande, ¿no? Sobre todo el discurso, para mí, pues, el discurso de que todo es lo mismo, da lo mismo, todo, si todo vale, si todo es lo mismo, si son todos iguales, el famoso todos son iguales, pues sí que tiene razones, sí que hay una crítica muy potente ahí, pero vamos a ver, el poder es una cosa que yo creo que es como la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, es de otra forma. El poder que tiene cada ciudadano es un voto, ni se crea ni se destruye. Si tú no vas a votar y tú no ejerces un voto, no te preocupes, ese poder lo va a ejercer otro. Va a hacer otro desde algún tipo de despacho, en alguna oficina, incluso fuera de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final, revertir el discurso de todo es igual, todos son iguales, es la única opción que puede quedar, ¿no? Creo que está Pedro. Sí, vamos a ver. Lo primero, daros las gracias por vuestro trabajo, ¿no? Vuestra intervención aquí y por vuestro trabajo cada día, ¿no? Porque os estáis informando y estáis trabajando sobre temas que son muy importantes para el conjunto de todos los ciudadanos. Lástima que aquí hay una minoría de ciudadanos, ¿no? Esto tendría que estar abarrotado de ciudadanos por lo que se está tratando. No sé si será más Julio, para Julio quería aclarar una cosa, a ver, no sé si se ha entendido mal, pero partiendo un poco de la base de que la opinión, aunque sea crítica, siempre que se ejerza con respeto, debe ser absolutamente libre, el que un juez opine sobre la sentencia o sobre el criterio, sobre lo que sea, que opine sobre lo que sea de otro juez compañero,
no sé si te he entendido mal, pero parecía que argumentabas que en atención a un supuesto código deontológico, lo bueno, lo correcto es que los jueces no opinen sobre las cuestiones de otro compañero. Eso, para mi idea, lo que favorece la idea popular de que os defendéis entre vosotros de las castas, de los corporativismos, y en definitiva lo que hace también es favorecer la desafección, la falta de confianza en los poderes con las instituciones. Eso por una parte. Para mí, obviamente, todas estas barbaridades que se nos echan encima en cuanto a las leyes que están, los proyectos de ley, bueno, para mí parece que aquí quien legisla es un señor que se llama Mercado, lo mismo que quien dicta la política de la universidad, qué títulos hay que hacer y qué estudios y qué cultura hay que promocionar. Hay un señor que se llama Mercado, lo mismo que las ciudades, en vez de pensarse en los diseños para que la vida de las personas sea mejor, hay un señor que se llama Mercado, que es el que decreta el urbanismo. Por lo tanto, para mí esta democracia va en la misma dirección en que es la dictadura del mercado. Y bueno, se ha hecho mención aquí antes de que cómo se ha encargado de una manera tan rápida a Elpidio porque molestaba. Bueno, a mí me gustaría también recordar que hay otro señor que se llama Garzón, que también de alguna manera se lo cargaron con la máxima celeridad porque también molestaba. Salvando que cada uno puede tener su opinión sobre el papel de este señor. Y para ti, Darío, nos ha estado un montón de noticias buenas, y siempre las noticias buenas tenían la contrapartida del pero. Lo cual quiere decir que o te he entendido mal, o las noticias buenas, la noticia es que esto sigue para adelante, que esto no lo para nadie y que sigue con la gravedad, con matices, pero con la gravedad del anteproyecto inicial. Está en el Congreso. En el Congreso hay mayoría absoluta de un partido que, digan lo que digan los demás, podrá aprobar la ley y la aprobará, supongo, y entonces lo que supongo que nos queda es, por una parte, toda la resistencia y la participación de las personas, y no sé si servirá para algo, pero supongo que habrá que exigir en las próximas elecciones a los partidos que se declaren con políticas progresistas o con políticas de que van a cambiar las cosas, decirles que nada más se sienten, si sacan los votos para sentarse en el asiento de la Moncloa, que nada más que lleguen al asiento de la Moncloa, pongan el programa y lo firmen. Vamos a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, vamos a derogar la reforma del Código Penal del Partido Popular. Dos cosas, Pedro. De la primera, sí que es verdad que es una ley que cercena muchos de los derechos y libertades de la reunión, de la libertad de expresión, del derecho de manifestación, pero no es comparable al anteproyecto que se presentó. Sí que ha habido una eliminación de algunas conductas y luego pues una modulación de las sanciones, unas interpretaciones que esta es grave, pero la otra era muchísimo peor. Y la verdad es que no esperábamos que antes del colegio parlamentario, digamos de oficio, el propio gobierno haya hecho una reforma tan importante, una contrarreforma tan importante de su primer anteproyecto. O sea que eso sí que ese tiene el pero de que queda mucho y muy grave, pero no es comparable, no es comparable con lo que había. Y la segunda de las cuestiones, te voy a decir una opinión personal. Una vez que estas leyes entran en vigor, es muy difícil, yo creo, que quitarlas, porque son leyes que favorecen al poder, esté quien esté en ese momento ocupándolo, porque controlar y tener más o menos bajo la bota las manifestaciones del derecho de protesta es una golosina para cualquier gobierno, y aunque sea progresista, dicen yo no la he puesto, yo no la quito. Como las leyes de la corrupción, por ejemplo. Sí, por favor. Yo quería plantear dos cuestiones. Bueno, agradecer